Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de los aspectos de la semana. Iniciamos la semana con una poderosa luna en Escorpio. Ya saben que en la clásica es su punto de debilidad, de caída, por cuanto se opone a Tauro, su signo de exaltación. Entonces acá vamos a tener que prevernos y cuidarnos de todo tipo de crisis a nivel físico. Hay muchas personas que su sistema está eliminando todo el pasado después de este eclipse ocurrido en Libra, buscando el equilibrio y la armonía. Bueno, todos aquellos que buscamos la paz por encima de todo y reprimimos y callamos y no explotamos, esta luna se va a encargar en Escorpio a eliminarlo a través de, por ejemplo, diarrea, disculpen lo poco fino. Entonces, no resistir todo lo que tiene que ver con soltar, con eliminar, que de eso se trata este eclipse, porque si no la vida va a encargarse de reducirlo y muchas veces con un estrés. Por eso acaba de hacer la oposición con Urano. Entonces mucha gente ha sufrido temas económicos, temas nerviosos, temas con amistades, temas de roturas y temas de estrés. No sé cómo habrán estado entre el domingo y el lunes con esta oposición que altera los ánimos y nos hace poco tolerantes con el ambiente que nos rodea. Pero para eso tenemos una alineación súper positiva con Saturno que nos da la madurez para entender de nuestras responsabilidades y controlar esas emociones para que la cosa no vaya a peor para nosotros mismos, siendo realistas, siendo maduros, siendo serios. Y todo lo que tiene que ver con el pasado, todas estas R's nos hablan de situaciones que todavía no están resueltas. Ya saben que Saturno se pone directo el mes que viene, por eso estamos en la agonía, antes de formar la conjunción en un par de días, en la agonía de todo lo que hay que dejar atrás y soltar, tanto a nivel físico, mental, emocional, como burocrático, temas de estudios o temas médicos, como decíamos, y acaba de hacerse la conjunción de la Luna con Marte, siendo Marte el dispositor de Escorpio en la astrología clásica. Esto también, junto con la oposición a Urano que se hizo después, altera mucho nuestras necesidades. Hay gente que se vuelca al apego. Acá tenemos a nuestras seres que tiene que ver con los compromisos y los apegos, cuando son exagerados por la oposición que tiene con Júpiter. Entonces la Luna acaba de hacer conjunción con Marte, iniciando su nuevo ciclo del mes y viendo si somos desde el ego nuestras necesidades, pasiones y deseos urgentes e inmediatos, o si somos más de la luna y ver por el otro. Bueno, vamos a atropellar seguramente a otros, vamos a ahogar las libertades de los demás, queriendo nosotros ser exclusivos e importantes, dándoles nuestra protección, pero desbordada, desmedida, intensa y profunda, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu compromiso y cuáles son los espacios que permitís en ese compromiso? Que es la polarización que se hace con los planetas de la libertad, de los espacios personales. Entonces, acá tenemos que evitar también todo tipo de excesos, ¿no? Y por otro lado tenemos al Sol, el otro protagonista, que está haciendo sus aspectos de ajuste, sus quincunциos, que son estos rojos que ven acá, ¿cierto? También con todo lo que hay que soltar para liberar cargas y pesos. Desde Libra tiene que ver otra vez con un estilo de compromiso. Acá, ¿qué estamos negociando? Otra vez, ¿no? Si reprimo, callo y desequilibro en función del otro para mantener la paz y la armonía, bueno, me privo de brillar, me privo de ser auténtico, me privo de ser yo mismo y entro en el lado más hipócrita, más superficial de Libra. Y justamente, ¿qué tienen en común? El Sol en Libra con el ajuste que le pide hacer Urano, soltar todo aquello que no es. Están regidos por Venus. ¿Y Venus hacia dónde va? Hacia la Lilith, otro planeta que busca reclamar y empoderarse, ¿cierto? Esto mucho tiene que ver con el amor, con las relaciones, con los compromisos, con la autoestima, la autovaloración, que es lo que vienen a trabajar estos planetas de Tauro, ¿no? Así que Libra como Venus como protagonista en un signo mental. Acá tenemos una recepción mutua, Mercurio en el signo de Venus y Venus en el signo de Mercurio. Buscan apoyarse, buscan tratar de entender. Le quita un poco la carga de
el lado venusino de los compromisos cediendo, en la temática mental. Entender, comprender, discriminar, digerir los procesos para poder eliminar luego, temática de Escorpio, aquello que no nos corresponde, lo que no va y que nosotros estamos asumiendo simplemente por este lado oscuro de la luna de quiero que me quieran, quiero que me necesiten, quiero ser exclusivo y especial para otros. Esa es la temática a veces también de el Sol en Libra. Brillo a partir de un otro, me reconozco a partir de un otro, claro, pero ¿qué dice Marte en su propio signo y tan emocional? Primero debes ser tú. Cuando vos sabés muy bien quién sos vos y cómo te podés defender de los abusos y cómo podés luchar por aquello que es importante para vos, recién ahí te vas a poder armonizar con los demás sin ceder, sin perder, pero tampoco sin herir, sin lastimar al otro. Y por otro lado tenemos, hablando de los compromisos, la oposición de Ceres con Júpiter. Y acá tenemos la oposición Venus-Marte. Entonces, interesante nuevamente, ¿no? ¿A qué nivel estoy negociando? ¿Cuáles son las creencias familiares con la luna que acaba de pasar por ahí que tengo que soltar y que ya no me pertenecen como propósito, ya no me hacen sentido? Dice Júpiter, y esto es lo que tengo que analizar y soltar para no cargar de más con cosas que no son mías sobre todo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el valor, el cuerpo, la autoestima, nuestra referencia en cuanto a sistema de valores, cuánto valgo, cuánto vale lo que yo estoy pidiendo, sin perder la identidad y sin perder las sanas relaciones con los demás. Volverme competitivo solo para probar mi propio valor, pero sin perjudicar a los demás ni perjudicarme, ¿no? Por eso Júpiter está haciendo un quintil a Saturno pidiendo ser creativo. O sea, acá otra vez aparece Venus, porque Júpiter en Tauro es de Venus, y Saturno está en la exaltación de Venus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que salva? No solo el amor, salva, empezando por el amor a uno mismo sano, sanado, y la abnegación, el compromiso desde lo creativo cuando aparece la crisis. ¿Y quién nos trae la crisis? Toda esta carga escorpiana. Entonces, ante la crisis, o repito modelos, dicen los planetas retrógrados, o inyecto diseño y creatividad para poder salir de esta manera y además aprender y embellecer el entorno que me rodea, que es lo que dice Libra por otro lado, ¿no? Entonces, acá tenemos el apego escorpiano versus el desapego que proponen Júpiter y Urano. Esta es la tensión que necesitamos. Y en lugar de polarizar, necesitamos para ser felices, fíjense la rueda de la felicidad en Acuario, necesitamos entender cómo nos integramos, ¿cierto? Pero sin ataduras, dentro de los propios límites para nosotros y para los demás, porque a veces nosotros nos desapegamos pero exigimos mucho al otro. Enfrente tenemos a Leo, ser exclusivos, ser únicos, que me presten atención, etc, etc, ¿cierto? Entonces la salida de esta tensión es la creatividad a un estilo acuariano, único, diferente, original, soltando, dando para todos, etc, etc, y este sería el desapego de este eje de Escorpio, que es lo tuyo es mío, y de Tauro, que también lo mío es mío, y lo tuyo, si lo puedo hacer mío, mejor. Y Acuario dice, todo es de todos, amigos, no se peleen, si sabemos darnos y compartir, acá tenemos, ¿no? Entonces, vamos a tener un Marte empoderado por un mes y medio más o menos, pero acá está pidiendo el autodominio, el autocontrol. Por eso es interesante que todo empiece por lo autorreferencial para saber de dónde parto, con qué recursos cuento enfrente, para de esta manera desapegar y no depender de los demás. Y sino encontrar la armonía, el equilibrio libriano todavía por una semana, por un tiempo, hasta que el sol entre acá, ¿cierto? E ilumine esas temáticas, de entrar a lo intenso y a lo profundo, porque yo aprendí a desapegarme. Una vez que aprendí a desapegarme, recién ahí puedo ser intenso y profundo y expresar y dar lo mejor de mí y después soltar y acá no pasó nada, ¿no? Voy a luchar mi batalla y mi batalla siempre primero es autorreferencial con mis propias crisis y mis propios tabús y mis propios prejuicios. Entonces, el autodominio por un lado o la imposición que quiere ser Marte sobre los demás por la fuerza, cuando no es capaz de que aire, mente, aire, dialogar, comunicarse, expresarse.
Por otro lado tenemos cuando la luna entre al aventurero Júpiter sobre todo. Ahora mismo vamos a estar conectando con Neptuno y los sueños, entonces acá la luna se vuelve totalmente soñadora y Saturno le pide los pies sobre la tierra para no desilusionarse más adelante, ¿cierto? Entonces, tratemos de en ese sapo no ver al príncipe ni en esa Cenicienta ver a la princesa, sino darnos cuenta de nuestras propias ilusiones y deseos, que cuál es mi sueño, cuál es mi ideal, qué es lo perfecto para mí y cómo poder lograrlo. Ahí vamos a apoyarnos en otro ajuste, otro quincuncio, que propone sobre todo Mercurio con Urano, dos planetas que tienen que ver con lo mental, los dos van a estar regidos por Venus. Entonces acá es la diplomacia, la capacidad de comunicarnos y ajustar estas necesidades y deseos y la intensidad a partir de ser diplomáticos, a partir de saber negociar para no generar dependencias o anhelos demasiado elevados a los que nunca podemos llegar. Luego vamos a tener cuando la luna ya entre. Acá estamos cuando la luna ya el día 18 entra al aventurero Júpiter y obviamente acá la restricción mayor que va a tener es con Saturno, ¿cierto? Fíjense que ya en la astrología clásica tanto Sagitario como Piscis estaban regidos por Júpiter y acá está mi felicidad, ¿no? Cuando puedo fluir, cuando puedo descansar, cuando puedo relajarme. ¿Y eso por qué? Porque empiezo a ser optimista. Empiezo a cambiar mi temática de que todo es intenso, profundo, vivo en crisis y no puedo superarme a mí mismo. Acá me vuelvo optimista, pero fíjense qué pasa acá. La luna se vuelve punto focal de dos semicuadraturas. Hay un aspecto psicológico todavía del ser, de las creencias, de los principios que necesitamos purificar. Fíjense, nodo sur por un lado, Plutón por el otro, lo que necesito transmutar, purificar. De acá se significa esta cuadratura de poner en juego, ¿cierto? Mis deseos con el otro versus la responsabilidad que conllevan estos deseos, el compromiso, decíamos, con seres, pero dentro de parámetros normales, sin tanta exigencia. Entonces ahí voy a expandirme, crecer a la medida de las necesidades de esta luna en el aventurero Sagitario, ¿cierto? Entonces vamos a tener a Saturno haciendo la cuadratura, justamente mostrándonos esos límites, mostrando nuestros sueños, anhelos y deseos versus la realidad que nos rodea, versus las obligaciones antes de las vacaciones. Primero es el deber y después disfrutaré de la recompensa del trabajo bien hecho. Y en todo este ciclo, el Sol se va a estar oponiendo a este punto que es Eris, regido por Marte, Marte exaltado en su propio signo domicilio emocional. Acá tengo fuego y acá tengo fuego en agua. Imagínense la combinación, ¿no? Entonces un poco de aire que aporta en este sentido el elemento de Libra, es justamente poder darme cuenta, tomar distancia, esto sería como nuestro 6 de espadas, tomar distancia, desapegarme para darme cuenta de esas necesidades e intensidades. No negar desde Libra, ni tampoco exigir a cualquier precio desde lo ariano. Por eso es tan importante la influencia de Marte durante este ciclo, de darme cuenta y luchar yo por mí mismo, antes que exigir tanto de la afuera y de los demás. Esa paz, esos ideales, ese equilibrio, ¿no? Acá otra vez vamos a tener otra cuadratura que se expresa a través de dos signos que tienen que ver con la mente práctica de Venus en Virgo versus a la mente abstracta, la de las ilusiones, sueños y deseos de la luna en Sagitario, ¿no? Entonces acá otra vez la misma cuadratura de Saturno a la luna y esta otra cuadratura de un signo mercurial con un signo sagitariano, ¿cierto? De conectar con el deber, con el paso día a día, para poder expandirme y crecer a través de lo abstracto. Acá es lo concreto del día a día, la rutina, las cargas, las obligaciones, el método, versus la expansión y la visión global del asunto, que me haría perder los detalles y los errores, y ahí cometería los errores que después Saturno me los hará pagar por estar además en oposición
a Venus, ¿cierto? Entonces acá otra vez esta polarización de dos figuras femeninas, como es la Luna por un lado y Venus por el otro, pueden ser mujeres que se contrarían, necesidades que se contrarían. Entonces otra vez acá evitar la exageración, fíjense que el punto focal justamente es el nodo sur, situaciones del pasado no resueltas. De acá la Luna es aquello que necesito para sentirme segura versus a lo que Venus necesita para disfrutar, para conectar con el goce y el placer, ¿no? Y entonces acá aparece la temática de la luna negra que nos avisa, nos habla al oído, como esa diablita que me dice, recuerda que. Entonces, recuerda cuando me someto demasiado al entorno y soy la cenicienta de Virgo, ponerte en primer lugar. Y si estoy demasiado exagerada en mis propias necesidades y estoy negando todo lo que pasa a mi alrededor, recuerda ser práctica, servicial y útil, ¿no? Entonces vamos a escuchar no solo el cuerpo con sus necesidades, sino también a las personas del entorno que nos están enseñando, están siendo espejos durante esta semana de lo que debemos dejar atrás porque se está reduciendo en nuestra vida para poder expandirnos a esta energía de lo que nos evoluciona. En el eje yo versus el otro, el complemento es yo con el otro, ¿cierto? No vivimos en una isla, no vivimos aislados, pero en este sentido, aprender, ser diplomáticos, la referencia a quién es el otro, que me muestra cuándo somos demasiado agresivos o cuándo somos demasiado flexibles. Entre los gustos y los valores, mi referencia es el otro. Él me va a decir si yo gusto, y en ese sentido Tauro era si valgo para los demás, si soy aceptado, querido, pero lo primero es la autorreferencia. Cuánto me gusto yo a mí mismo para después poder seducir a los demás, conquistar a los demás. Entonces vamos a usar esta interesante combinación entre Venus y Marte que van a un sextil a encontrar esa manera de comunicarse amigablemente, siendo prácticos para resolver toda crisis y conflicto.